Bien, entonces ya vimos que los miembros de una clase, precisamente los métodos, ya poniéndolos muy exactos, los métodos pues recuerdan los miembros privados de la clase que los define. Pero pues como ya vimos, cuidado porque tan pronto como sobrescribes el método getPeso, es decir, tan pronto como tú sobrescribes un getter o un setter en una clase hija, el método dejará de recordar el miembro privado. ¿Por qué? Porque estarás cambiando el scoop de llamada. Por eso los getters y los setters nunca se deben sobreescribir. Entonces, pues por eso se dice que por algo los creadores de la programación orientada a objetos decidieron poner la visibilidad a nivel de clase y no a nivel de objeto. Entonces vamos a poner otra nota, otro enfoque. Fíjate cómo aquí ya hemos cubierto otro enfoque y esto ya lo voy a cerrar como una nota. Vamos a ponerlo por acá. Lo cerramos y esto ya quedó cerrado. Este enfoque ya quedó cerrado. Por eso se dice que los scoops deben de conservarse en los miembros privados. El scoop de llamada y el scoop donde se ubica el método privado en cuestión, el miembro privado en cuestión, deben de coincidir. Si el scoop de llamada y el scoop de localización del miembro privado en cuestión coinciden, pues sí se va a llamar exitosamente, como ya lo vimos por acá. Entonces vamos a darle otro enfoque a esto, que a lo mejor no te has dado cuenta, siguiendo con los getters y los setters. Y ahora vamos a ponerle letra 20. Y este enfoque a lo mejor tampoco lo habías visto de esta manera. Dice, getters y setters son el ejemplo de que la visibilidad se da a nivel de clase, por decirlo de una manera, y no a nivel de objeto. Entonces acá, como ya vimos, déjame abrir, vamos a aprender Laragon y vamos a abrir Visual Studio Code y nos vamos a abrir en este caso curso PHP desde cero. Y como ya vimos, pues el método getter se llama getPeso. Aquí este miembro getPeso puede acceder al miembro privado de peso, porque aquí el calling de llamada, el scoop de llamada, va a ser la clase animalito, y el scoop en cuanto en donde se ubica el miembro privado, pues también sigue siendo peso. Es decir, aquí el calling de llamada va a ser animalito, y el scoop de llamada va a ser animalito, y el scoop donde se localiza el miembro también es animalito. Por eso se puede llamar. Pero tan pronto como lo sobrescribes, pues fíjate como acá sobrescribimos el método getPeso, y acá como estás llamando, como estás cambiando, como estás sobrescribiendo el método getPeso, pues estás perdiendo el scoop. Ahora el scoop de llamada, cuando lo invocas sobre una clase hija, el scoop de llamada va a ser acá desde la clase gatito. ¿Por qué? Porque aquí lo encuentra primero. Acuérdate que primero va a buscar en la clase actual, dependiendo del objeto. Aquí, ¿de qué tipo es este objeto gatito? Ah, pues del tipo gatito. Entonces primero va a buscar en la clase al cual pertenece el objeto, y ahí lo va a encontrar, y entonces desde aquí, desde la clase animalito, lo va a querer llamar. Y aquí thisPeso nos da error, porque acuérdate que los miembros privados no se ven en las clases hijas, y solamente se ven dentro de la clase que los define. Por eso aquí vamos a ver ese enfoque de por qué la visibilidad se da a nivel de clase. Dice, getters y setters son el ejemplo de que la visibilidad se da a nivel de clase y no a nivel de objeto. Vamos a continuar por acá. Dice, los miembros privados, los miembros private, aplica para cualquiera, los miembros private, vamos a ponerle por acá, ¿cómo lo pondré aquí? Los miembros privados siguen siendo miembros de los objetos de ese tipo, es decir, donde estén esos miembros invocados. Dice, los miembros private siguen siendo miembros de los objetos creados en esa jerarquía de herencia. Más no se heredan, vamos a ponerle por acá, más no se heredan en la implementación de la clase.
Es decir, su código no es visible en las clases, pero sí siguen existiendo los miembros en el objeto. Entonces, pues fíjate cómo aquí ya lo depuré mejor. Dice, los miembros private siguen siendo miembros de los objetos creados a partir de cierta clase. En este punto, por ejemplo, los miembros private, estatura, peso y carnívoro, siguen siendo miembros de objetos creados a partir de esta clase, ya sea de la clase animalito, o en este caso de la clase gatito, porque heredamos de animalito. Como dice por acá, siguen siendo miembros de los objetos creados a partir de cierta clase, mas no se hereda su código. Es decir, su código, el código de dichos miembros privados, no es visible en las clases de la jerarquía de herencia. Entonces, esto es muy importante que lo entiendas. Aquí por eso se dice que los miembros son la visibilidad se da a nivel de clase y no a nivel de objeto. Fíjate acá, si le quitamos aquí peso, el getter de acá también se lo quitamos, pum, se lo quitamos. Y creamos un objeto de animalito, de gatito que hereda de gatito hereda de animalito. Pues si aquí hacemos un bar-DOM, como ya vimos, estamos haciendo un bar-DOM. Te apuesto que nunca hayas visto este punto de vista de la visibilidad. Por eso estamos, a lo mejor esto puede ser redundante, pero pues esto es muy útil para que entiendas qué hay detrás de la visibilidad. A lo mejor nunca tú lo hayas visto desde este enfoque, nunca lo hayas analizado de esta forma. Fíjate, guardamos. Vamos a abrir un navegador, que en este caso es curso PHP S0 WebTV, getters y setters. Y fíjate cómo, a pesar de que los miembros, en este caso private, porque estamos hablando de los miembros private, estatura, peso y carnívoro, siguen siendo miembros del objeto, de los objetos del tipo animalito. En este caso gatito, un objeto gatito, pues sigue siendo también del tipo animalito, porque es del tipo gatito y a la vez es del tipo animalito. Entonces aquí gatito sigue siendo del tipo gatito. Entonces pues fíjate cómo, a pesar de que siguen siendo miembros privados, no importa, siguen siendo miembros del objeto, de los objetos del tipo animalito. Fíjate cómo dice en animalito tienes la propiedad estatura que se llama private con un valor de 30.5. En la clase animalito viene la propiedad peso privada que tiene 20. En la clase animalito tiene una propiedad carnívoro que se llama private con valor de true. Y luego tienes una edad de 8. Luego tienes protected color. Aquí fíjate, vamos a ponerle por acá. Public edad. Por eso nos dice que simplemente el nombre de la propiedad. Aquí protected, pues es protected y por eso nos lo pone, nos dice explícitamente que es protected. Y luego el nombre de la propiedad y el valor. Y número de colmillos también es pública, por eso nomás nos pone el nombre de la propiedad con su valor. Entonces, pues fíjate cómo, independientemente de si estos private, siguen siendo miembros del objeto, de los objetos del tipo animalito. Otra cosa es que, como te decía, como son privados, solamente van a poder accederse desde esta clase animalito, desde los métodos definidos en la clase animalito. Pero eso no tiene nada que decir que por más de que sean privados, eso no significa que no pertenezcan a un objeto. Entonces, vamos a poner la conclusión por acá. Esto lo viéndolo desde los miembros privados, pero vamos a verlo ya todo. Es decir, a un objeto, a una clase, objeto, sí, a una clase. A una clase le da igual si los miembros de un objeto, es más, vamos a dejarlo para el próximo, es decir, a un objeto le da igual si los miembros de un objeto son public, protected y private. Pero vamos a dejarlo ya para el próximo video mejor. Saludos.